Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo torcido se enderezará, y los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, segundo domingo del Adviento, encendemos la segunda velita de nuestra corona, aquella que ustedes han preparado en casa, aquella que nosotros tenemos aquí en la iglesia, pero es la segunda velita y nos dice que estamos ya a medio camino, ¿no? A medio camino para la fiesta de la Navidad. Y, como siempre, la palabra de Dios viene a nosotros para animarnos y fortalecernos. Ese es el objetivo de estos audios que todos los días grabo, pero siempre con un mensaje tan sencillo, muy sencillo. ¿Para qué? Para que hable en nuestros corazones Dios y nos dé siempre la oportunidad de conocerlo más, para que así sintamos siempre su compañía y su ayuda. Como todos los días, rezamos por el fin de esta pandemia. Sí, por el fin de esta pandemia, por todos los que se están recuperando de COVID, por todos los ya fallecidos a consecuencia de este virus. Y siempre pedimos todos los días por nuestra patria, Perú, por la situación crítica en la cual hoy realmente el Perú se ve sumergido. La desaprobación del presidente es cada vez más fuerte, sobre todo en provincias, en zonas rurales también. Parece que ha decepcionado a su propio electorado con esas medidas, con esas elecciones, con esos nombramientos, pero más aún todavía con esas reuniones clandestinas que tenía en la casa de Breña, lugar donde el presidente pues recibía a personas quienes después seguramente pedirían algunos favorcitos, ¿no? Pero como es un hombre poco formado, un hombre ignorante en cuestiones protocolares, sobre todo un comportamiento de una figura de alto rango como es el presidente, cree que él puede, por su investidura, ¿no?, pasar por alto esos protocolos de los cuales hay que cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque justamente no se quiere sembrar suspicacias, sospechas o falsos testimonios. Siempre se atiende donde debe atenderse. Cada uno en el lugar donde debe y donde está puesto por un trabajo. Es como dice Jesús: nada oculto siempre va a estar en secreto. Algún día se tiene que saber. Algún día se tiene que saber. Y hay que proclamarlo desde la azotea, porque la verdad no se puede callar. Me parece que la figura presidencial
está bastante desgastada y manoseada ya. Creo que no va a dar mucho tiempo más, ya que la figura de la vacancia también es muy latente dentro del Congreso. Y todas estas situaciones lamentablemente no le hacen bien al Perú, mucho menos a la economía. Recemos por nuestra patria. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio del día de hoy, domingo, nos propone a la figura joánica, es decir, a Juan el Bautista. La experiencia de todo caminante se hace más difícil y laboriosa cuando el camino es irregular. Cuando uno sube cuestas, cuando uno tiene que bajar pendientes, cuando uno tiene que sortear caminos pedregosos, es decir, siempre nuestro caminar dependerá mucho del lugar donde vamos avanzando y pisando. Y cada terreno es distinto. Pues a Juan el Bautista le toca hablar de ese tipo de camino, muchas veces irregular. Hay subidas, hay bajadas, hay pendientes, hay cuestas inesperadas. Pues sí. Y nos dice, ánimo, todo es ¿para qué? Para ver la salvación de Dios. Dios no se cansa como los caminantes, nunca. Él supo llevar su cruz rumbo al Calvario por pendientes, por escaleras, con un paso casi hacia el suelo, con una mirada agachada, con una cruz tan pesante. Pero ahí Jesús, dándole con todas sus fuerzas a seguir llevando esa cruz. Pues el profeta, el San Juan Bautista, emplea una metáfora para decir que podemos facilitar la entrada de Dios en nuestras vidas, o también poner obstáculos para que no pueda entrar o intervenir. San Francisco llevó la metáfora hasta el fondo y hablaba de la experiencia de bajar al llano, el amor por el llano, evitar las alturas. Comprendió que la humildad y el abajamiento son actitudes que realmente nivelan el camino para que Dios entre e intervenga en esa historia. Allanar el camino, allanar el sendero, que lo torcido se enderece. Palabras textuales de Juan el Bautista buscando conversión, porque Él es la voz que grita en el desierto, conversión. Llama a los corazones a entrar en penitencia, para ver nuestros errores. Yo como sacerdote, ustedes como laicos, quien esté escuchando este audio, y tenemos que enderezar nuestra vida. Tenemos que acercarnos más a Dios. Definitivamente es así. El Evangelio nos pone en un contexto histórico político. Habla de Poncio Pilato, habla de Herodes, ¿no? Habla del hermano de Herodes, Filipo, es decir, habla del emperador César Tiberio, es decir, el evangelista nos coloca en el tiempo histórico político. ¿Quiénes gobernaban en ese momento? ¿Quiénes eran las autoridades de turno? Tanto judíos como los sumos sacerdotes y tanto romanos, porque eran los que sometían a los hebreos o a los judíos, ya que han sido colonizados por los romanos. Al ponernos en este contexto histórico, político, de gobernantes, nos sitúa realmente en un lugar claro y transparente. Dios no se mueve a través de este tipo de gobernantes y más aún dominadores, porque siempre habrá dominados y Dios no ha venido a dominar a nadie. Tampoco ha venido a codearse con élites de gobernadores
o gobernantes. Ha venido a servir a su pueblo de la manera más sencilla, más humilde. Y una de ellas es proclamando esa voz en el desierto, la de Juan, que todos, desde autoridades civiles y religiosas, tenemos que enderezar el sendero y el acercamiento del corazón hacia Dios. Dios no ha venido a tumbar la historia. Dios no ha venido a sacarnos del látigo opresor de un pueblo, de una nación. Ha venido, sí, a liberarnos del pecado, de la muerte. Sí, ese es el objetivo de Dios, sacarnos del pecado y de la muerte. Pero es necesario ubicarnos porque la palabra de Dios no está desencarnada de una realidad histórica, política, social, económica, religiosa, etc. No. La palabra ilumina la realidad donde el hombre vive, donde se desenvuelve. Y hoy esta palabra dice, allanen el sendero, enderecen la vida. ¿Por qué? Porque se acerca su liberación. Y nosotros aguardamos esa liberación en la llegada del Hijo de Dios, que nos liberará no de un poder romano, nos liberará de la muerte para tener vida y en abundancia. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.